una sorpresa en el ámbito político, y es que Ronald McLean Avaroa, quien hasta hace algunas horas ha sido jefe de campaña de Creemos, pues deja justamente esta alianza política. Don Ronald, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Hora 23. ¿Qué fue lo que pasó? Nos ha dado un tremendo, no sé si susto, yo creo que susto tal vez para Creemos. ¿Cómo está? Muy bien, mucho gusto de saludarlos, buenas tardes. Aquí desde Washington, encantado de poder comunicarme con ustedes. A ver, ¿qué le ha llevado a tomar tan drástica decisión, don Ronald? Bueno, la verdad que hay que ponerlo en contexto. A fines de marzo, el 20 de marzo, yo tuve que dejar Bolivia por el tema de la pandemia y regresar a mi casa en Washington para someterme a la cuarentena. De allí en adelante seguí en contacto con Luis Fernando Camacho y la campaña. He seguido comunicándome con ellos y hemos mantenido una relación muy cordial hasta el 27 de julio, donde, conversando con Luis Fernando, decidimos que yo me iba a independizar como su, digamos, asesor general, porque siempre tuvimos un jefe de campaña que es una especie de gerente de la campaña. Hizo cargo del día a día, y yo estaba un asesoramiento, un consejero general de la campaña. Ello porque en la estrategia que yo había pensado podría servirle a Luis Fernando a partir de noviembre, diciembre, que empezamos a trabajar juntos. Yo estaba a favor de que Luis Fernando haga una campaña de carácter nacional, que se instale prácticamente en Occidente, en La Paz, y proyecte de allí su campaña, pero otros estrategas que lo estaban acompañando y asesorando aconsejaron seguir haciendo una estrategia basada en el Oriente, en Santa Cruz, y de allí tratar de salir a la escena nacional. Yo estaba en desacuerdo con aquello porque pensaba que era muy difícil llegar a la presidencia de Bolivia sin una presencia fuerte en el Occidente, La Paz prácticamente, y que esto lo limitaría a Luis Fernando a un liderazgo local en Santa Cruz y en el Oriente. Así ha sido en el fondo. Hemos leído muchas encuestas, a no ser que todas ellas estén equivocadas. Hemos visto que no ha sido posible trascender a una votación importante que le permita pugnar por el primer lugar o el segundo, y ser el jefe de la oposición, la cabeza de playa para enfrentar al MAS y derrotarlo y contenerlo. En base a los datos que tenemos, se ha hecho evidente que no es la candidatura de Luis Fernando hasta ahora, que estamos solamente a 5 semanas de la elección, la que puede encabezar a la oposición. Y por tanto ha llegado el momento de las decisiones que pasan de la política al interés nacional, a la responsabilidad, al patriotismo, y ello lleva a unir el voto alrededor de una candidatura que pueda enfrentar al MAS, derrotar al MAS, ya sea en la primera o en la segunda vuelta. Ello, claro, más allá de las antipatías, afinidades personales, etcétera, tenemos que pensar en el país. Lo hemos hecho en el pasado con el Pacto por la Democracia en 1985, lo hemos hecho con el Acuerdo Patriótico, dos situaciones que salvaron a Bolivia de situaciones muy críticas, donde Bolivia tiene que juntarse, tiene que unirse para salir adelante. Y este es un momento donde la prioridad es ganarle la elección al MAS para restituir una democracia liberal, donde se respete la ley, se respete a la oposición, se respete prácticamente a los otros poderes, se restituya la ley, el imperio de la ley, y no el imperio de los hombres, como ha sucedido en el pasado reciente. Entonces, no es una decisión de hoy ni de ayer. En realidad fui invitado por un canal de televisión para comentar las encuestas, representando a Creemos. Yo tuve que explicarles que yo ya no podía representar a Creemos como me hubiera gustado hacerlo, porque ya no estaba participando de la campaña desde más o menos más de un mes atrás. Nunca vi la necesidad de hacer un anuncio al respecto, pero ante una invitación tan directa tuve que explicar la posición, y eso hizo que me invitaran a una entrevista esta hoy en la mañana y, digamos, se revelara que ya no estoy asesorando directamente a Luis Fernando,
En otras palabras, le sigo dando mi consejo, pero no necesariamente lo tiene que seguir. Claro. Es el asesor. Él tiene el privilegio de elegir su propia estrategia. Yo creo que se ha posicionado como el líder cruceño más importante, en camino a ser el primer presidente cruceño de Bolivia en el siglo XXI. Pero la política es un arte de largo plazo. Hay que tener paciencia y trabajo. Y hay momentos en que obviamente hay que ceder el paso a quienes están en circunstancialmente mejor posición para lograr un objetivo nacional. Y eso es lo que ahora demanda de nosotros Bolivia, que demos el paso histórico, demos el paso responsable a pocas semanas antes de la elección. Yo confío que Luis Fernando va a concurrir en este esfuerzo nacional para derrotar al MAS. A ver, antes de continuar, usted ha dicho cosas muy importantes. La política es un arte de largo plazo, pero también ha dicho de que este es el momento de ver el interés nacional. Quiero recordar con usted, por favor, justamente este cuadro de la encuesta, por favor, señor director, donde justamente Luis Fernando Camacho sí se está posicionando en una cuarta posición, ¿no es cierto? Pero también ha habido un dato muy importante. Las encuestas que habíamos logrado emitirlas en febrero, en marzo y la reciente de hace unos días, van marcando que desde febrero él no ha ido aumentando, más bien ha ido retrocediendo, es decir, perdiendo, digamos, porcentaje de la intención de voto del ciudadano. Y en este mapa es evidente, solamente estaría con Santa Cruz, que sí es concentra una gran población, pero de todas formas lo que usted dice también es cierto, ¿no? La política, el arte. Bueno, pues el arte de hacer política es tan difícil porque usted sabe y ha escuchado lo que el señor Camacho ha estado diciendo. Está siempre criticando a los viejos políticos, a la vieja política, sin ánimo de menospreciarle ni nada por el estilo. Don Ronald, usted ha participado en varias contiendas, ha sido alcalde, ha sido ministro, conoce muy bien esto del Pacto por la Democracia, por ejemplo, que ha sido un ejemplo para todo el mundo para poder sacar adelante al país. ¿Por qué no le recuerdo un poquito, por si acaso, tal vez a Luis Fernando, a muchas personas que lo siguen y que siguen justamente esa idea que él tiene, ¿no? De que la vieja política ya no debería estar en juego en este momento. Bueno, cuando tuvimos que recuperar la democracia primero y la economía después, en tiempos de la hiperinflación, ¿a quién recurrimos los bolivianos? A los antiguos políticos, a los hombres con experiencia, al doctor Paces Tesoro, al doctor Siles Suazo, a Guevara. En ello también incluimos al general Banzer, que ayudó a consolidar la democracia, volcándose en varias elecciones. Y a él mismo, voy a citarlo, él le dio el paso al doctor Paces Tesoro en el 85, a pesar de que él había ganado las elecciones, para que sea el hombre que una Bolivia la ayude a recuperar de la economía en democracia, que fue muy importante. A Chile, por ejemplo, le tocó matar a un presidente, se mató Allende, hubieron 17 años de dictadura militar en Chile, muchos muertos, etcétera. Nosotros recuperamos la democracia, recuperamos la de economía, el 85 adelante, en democracia, sin violencia, sin confrontación, sin muertos. Quiere decir que los bolivianos tenemos una habilidad, una capacidad enorme para ponernos de acuerdo. Nos gusta llegar al borde del precipicio, pero nunca saltamos. Nos encontramos entre los bolivianos y resolvemos nuestros problemas. Y este es un caso parecido donde los bolivianos tenemos que poner el interés nacional por encima de los intereses partidarios particulares. Algo importante en esa época también, la COP tenía una presencia muy fuerte, ¿no es cierto?, en todas las decisiones, en todo lo que había ocurrido en el país. Así es, claro que sí. Bueno, esa era la época en que la minería era muy importante y la COP prácticamente estaba controlada por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, con Juan Mechín a la cabeza, épocas difíciles, pero ahora sí, tuvimos la habilidad de llegar a acuerdos, de pacificar el país. Y yo hice escuela en esa época, yo estaba muy joven, a mí me ha tocado participar en 7 elecciones, 6 elecciones municipales y una elección presidencial, y además que he participado en las elecciones nacionales donde el general Banzer era candidato, además de la última mía como candidato a la presidencia. Todo eso a uno le enseña a que somos una gran familia, podemos tener diferencias dentro de la casa, pero a la hora de la hora tenemos que salvar a la mamá, tenemos que
acudir a su lecho y tenemos que salir adelante. Y ello requiere unidad, requiere pacificación, requiere diálogo, requiere acuerdos. La democracia en el mundo entero, la democracia moderna, está basada en acuerdos. El MAS, y en su época los militares, condenaban a los políticos y a la política y satanizaban los acuerdos, pues el MAS es un conjunto de acuerdos y pactos internos muy grande, porque no es un partido político, es un movimiento. Asimismo, ellos han satanizado a la vieja política, por así decir, de acuerdos y pactos. Pues esa es la política civilizada que nos permite resolver nuestros conflictos, nuestras diferencias en paz y en armonía. Claro. La democracia no produce ganadores totales y perdedores absolutos. Ahora, todo es relativo. Don Ronald, usted ha debido escuchar también lo que ha estado mencionando don Carlos Mesa, de que él considera, de que él sí, en este momento es el único que estaría obteniendo la confianza de la población y el voto popular. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Bueno, todas las encuestas que yo vengo viendo desde principios de año, que ya son muchas y variadas, algunas públicas, algunas privadas, algunas que nosotros mismos, o yo mismo he comisionado, muestra a Carlos Mesa estable en el primer lugar entre los candidatos de la oposición democrática. No es espectacular, no tiene más, ha estado en alrededor del 20%, un poco más, un poco menos, pero antes el MAS estaba en los niveles de los 50%, y ahora está en las encuestas alrededor de los 20%, quiere decir que ha perdido 30 puntos de apoyo popular. Esa gente que no es masista necesariamente, que ha votado por el MAS, está buscando una nueva casa política, algún lugar donde asentarse, y en este momento se ha desprendido del MAS y se ha colocado entre la votación que no se ha definido todavía, que no sabe, indecisa todavía. Pero es el principio de una migración a buscar una mejor opción para el país. Es importante que la oposición democrática capture esos votos, los atraiga y les dé cabida, por un lado. Y por otro lado, la oposición, digamos, democrática, que está más bien basada en Santa Cruz, tiene que darse cuenta que tiene que hacer un gran pacto con el occidente para hacer un eje imbatible, para ganar las elecciones y, más importante, para gobernar posteriormente, basados en esos dos pies que son Santa Cruz y La Paz. Pero no se puede hacer campaña solamente desde Santa Cruz o solamente desde La Paz. Carlos Mesa necesita Santa Cruz necesita el occidente y Bolivia necesita ambos. Ahora, volviendo a hablar acerca de Luis Fernando Camacho, volviendo a esto de que no le gustan los viejos políticos ni la vieja política, ¿usted considera de que va a pensar en algún momento llegar a unir fuerzas con otras alianzas para lograr apoyar al que tenga mayores posibilidades? Bueno, Luis Fernando, joven político, valiente, un héroe, es el que nos ha ayudado, ya ha llegado a culminar el esfuerzo nacional, electoral, la movilización, el 21F, etcétera, etcétera, hasta derrocar a Evo Morales. Es un hombre joven que tiene todavía un largo futuro. Yo vaticino que será el primer candidato, el primer presidente cruceño del siglo XXI, pero tiene que recorrer todavía un trecho largo, y en este momento la prioridad, como decíamos, es ganarle al MAS. Yo creo y espero que él siempre tenía la idea de lanzar su candidatura e ir a ver hasta dónde llegaba, y ha llegado muy lejos. Para un hombre que acaba de entrar en la política menos de un año atrás, ya tiene alrededor del 10% del apoyo nacional, pero la primera mayoría es la más grande apoyo en Santa Cruz. Sí. Y yo creo que él va a llegar a la conclusión de que este es un momento de patriotismo y que hacer un acuerdo para derrotar al MAS no tiene nada de malo y que es lo que el país necesita. Ahora, con relación a su acompañante de fórmula, Marco Antonio Pumari, ¿cómo lo ve usted? Quienes consideran que tal vez, porque han tenido problemas y todo el país se ha enterado de los conflictos que han tenido, ¿no es cierto? Es muy joven, evidentemente, quizás las encuestas están demostrando que no han conquistado el occidente, justamente por su interesante, porque esto merece una tesis universitaria. Sí. En noviembre, si hubiera habido elecciones, el binomio Camacho-Pumari hubiera ganado las elecciones ampliamente. Sí. 40% de la gente los apoyaba y hubieran podido llevarse al MAS por delante. De allí en adelante han venido bajando
Y es muy interesante porque ambos son líderes jóvenes, impulsivos, y son víctimas de su éxito en el fondo, porque su valentía, el arrojo, la decisión de Camacho, pasado el conflicto, especialmente en Occidente, que tiene una gran aversión a la violencia, creo que buscaron una figura más tranquila, más consensual, que la que parecía representar Luis Fernando en su juventud y en su energía. Pues no hay una definición, no hay una explicación definitiva a la disminución que han venido sufriendo este binomio, que en un momento capturó la imaginación y el cariño de la gente. Pero creo que hay mucho que aprender. En Occidente, especialmente La Paz, no ha recibido bien esta candidatura a lo largo del tiempo. Posiblemente no hemos hecho suficiente para ganarnos ese espacio. Era importante que Luis Fernando quizás se instalara en La Paz y condujera desde allí una campaña nacional, pues no se hizo así. Todos son experiencias de las que se aprende, y ninguno ha sido un pecado mortal. O sea, las cosas que salieron de la relación de Pumari y Luis Fernando fueron en realidad niñas. Comparen ustedes con los crímenes y barbaridades que ha hecho Evo Morales en su gobierno, de toda orden, el que se haya filtrado una grabación que no se sabe claramente quién la tomó, etcétera. Eran pecados menores, si quieren llamarse, pero impactaron mucho en la opinión de la gente. Y alguien me dijo algo muy interesante: que ¿por qué la derecha se come a sus candidatos? Todos sabían que Evo Morales era ignorante, que no había ido al colegio, que no sabía nada, pero la izquierda cerró filas alrededor de él y destacó el hecho que era indígena, etcétera, etcétera. Y la derecha no perdona. Un audio ha logrado, digamos, debilitar tanto una candidatura, que por lo demás era muy interesante, porque yo lo he visto aquí en Washington a Luis Fernando Camacho haciendo un gran papel. En una entrevista, en una conferencia que tuvo en el Diálogo Interamericano, dejó muy impresionado a la gente aquí en Washington por su madurez, su tranquilidad, la forma en que contestó las preguntas de este conversatorio, etcétera. Tiene un gran potencial Luis Fernando, pero bueno, el momento político quizás no era el adecuado, y quizás es también mucho pensar que en pocos meses se puede lograr la presidencia de Bolivia sin una presencia un poco más larga en la política.